Nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Sí, lo puedo ver acá. Presidente, tengo que desde el teléfono. ¿No sé? ¿La urgencia, Carito? ¿La urgencia? Sí. Presidente, tenemos para la cuenta solamente un documento, un oficio del presidente de la República, por el cual retira la urgencia para el despacho del proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea y la renueva con carácter de suma. Es decir, este proyecto, que es el que estamos despachando en este momento, tiene a partir de hoy nuevamente suma urgencia. Okay. Eso es todo, presidente. ¿Listo? Varios. ¿No? Ya. Continuando con la votación del proyecto, quedamos en la página 51, en la famosa 28. Sí, vamos a hacer a retroceder un segundo, porque hay una indicación de la diputada Baice que no votamos, que es relativa al nombre del título tercero, es decir, donde se inicia el artículo 28. El título tercero se denomina de los objetos de apuesta, y la diputada Baice tiene la indicación para denominarlo de los objetos de apuesta en línea. ¿Ok? ¿Votación? ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Sí. Votamos. ¿Unanimidad? Sí. Déjeme tomar los nombres de la carrera. Unanimidad. Baice, Mateson, presidente. Vámonos al conflictivo inciso segundo. Este inciso segundo, entonces, habiendo sido rechazadas ayer las dos indicaciones sustitutivas, tenemos que ir votando una por una las indicaciones parciales que tiene el inciso segundo. El inciso primero Lo aprobamos ayer. Lo aprobamos Okay. ayer. El inciso segundo, que es el que dice que la superintendencia no podrá autorizar el desarrollo de objetos de apuesta, etcétera, tiene las siguientes indicaciones. Voy a ir leyéndolas en el lugar exacto donde están, porque todas son... O sea, coloquemos en votación, que primero coloquemos en votación la del Ejecutivo, para estar claro que ahí, y después empezamos con las indicaciones, que son... Se anteponen no son algunas. No, son todas complementarias. Por eso, complementarias. Las del Ejecutivo son, a este inciso segundo, para agregar entre la expresión sonidos que atenten, la siguiente frase. La superintendencia no podrá utilizar el desarrollo de objetos de apuesta que contengan o transmitan gráficas, mensajes o sonidos que inciten al odio. Luego, una para agregar entre la expresión nacional y la palabra honra, la expresión dignidad y. De forma que queda la seguridad nacional, la dignidad y la honra de las personas. Perfecto. Y para agregar al final del inciso la siguiente frase. Tampoco podrá autorizarse el desarrollo de objetos de apuesta sobre índices, valores de acciones o materias primas, ni el resultado de eventos políticos nacionales, así como cualquier actividad que se fundamente en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas. Esas son las del Ejecutivo al inciso segundo. Diputado de la carrera. ¿Sí? ¿Por qué no se podría apostar sobre el resultado de algún evento político? ¿El Ejecutivo? Sí, por su intermedio, presidente, esta indicación nosotros la tomamos del modelo español y colombiano. Es cierto que en algunos países se permite votar por eventos políticos, pero en esas legislaciones se toma la precaución de que las casas de apuestas no realicen cierta publicidad en sus plataformas a favor de una postura u otra, dependiendo del factor de premio que existe y le interesa que se verifique. Entonces, en base a la recomendación que vimos de esos países, es que creemos que sería oportuno también incorporarlo en esta legislación. Usted dice para no incidir. O sea, es lo mismo que no hacer encuestas, bueno, creo que están 15 días antes de la encuesta. No se pueden hacer encuestas políticas para no incidir en la encuesta. Ese es el objetivo de la indicación. Bien.
Pero te colocamos en votación. Sometemos a votación entonces el inciso segundo del proyecto con las 3 indicaciones del Ejecutivo a las que dimos lectura. Diputado Contra. de la Carrera, en contra. Diputado Matheson. Diputada Baize. En contra. Presidente. A favor. No tenemos a nadie. Estamos con el quórum mínimo y tenemos un empate. Se dan por rechazadas las indicaciones del Ejecutivo y queda el texto del inciso segundo tal como estaba. Se nos presenta el mismo problema de ayer, presidente. Bueno. Bueno, con la diferencia de que sí tenemos inciso segundo. El inciso segundo anterior. Claro, Ok. el base. Rechazado entonces. ¿Cómo está, subsecretaria? A continuación, entonces, procedemos con las indicaciones parlamentarias. Si está rechazado la indicación del Ejecutivo, Son perfectamente perfectamente. admisibles las indicaciones parlamentarias. ok. Vamos una a una. De la diputada Baize, para agregar a continuación de la expresión que contengan o transmitan la expresión explícita o implícitamente. De forma que queda el inciso de la siguiente manera: la superintendencia no podrá autorizar el desarrollo de apuestas que contengan o transmitan explícita o implícitamente gráficas, mensajes o sonidos que atenten contra el orden público, etcétera. Esa es la primera indicación de la diputada Baize. Bien. Luego, hay una indicación para incorporar a continuación de las expresiones mensajes o sonidos que atenten, la expresión o dañen. ¿Cierto? De forma que quedaría: la superintendencia no podrá autorizar el desarrollo de objetos de apuesta que contengan o transmitan, explícita o implícitamente, gráficas, mensajes o sonidos que atenten o dañen Ok. contra el orden público. Ahí hay que Sí. ajustar la redacción, pero que atenten o dañen Ujú, contra el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, etcétera. ujú. No, No, la del animal todavía no, Esa es otra moción de otro, de otro de diputado. otra indicación de otro diputado. Estamos viendo a la diputada Bison. Luego, ¿qué te dijo? ¿Agregar o...? Luego hay una indicación de la diputada Baize que requiere una ligera explicación de parte de la autora, porque dice: para agregar a continuación de la expresión la seguridad nacional, la honra de las personas, agregar la siguiente frase: que motive la participación de niños, niñas o adolescentes menores de edad o incite su participación, que exponga o afecte la salud física o mental de los usuarios. ¿Por qué requiere una explicación? Porque el texto base del inciso segundo dice que sean dirigidos a menores de edad o cualquier otro contenido que pudiera dañar seriamente la salud o el desarrollo físico o mental de los usuarios. Está rechazado. De forma tal- Estamos bien. Sí, de forma tal que en lugar de agregar, entendemos que al parecer quedaría mejor si se sustituye la frase final del inciso base por la que propone la diputada Baize. ¿Es así, diputada? Entonces, y nos falta una última de la diputada Baize no, perdón, esa No, va al inciso no, final, hasta ahí. Sí, no. Entonces, estas 3 indicaciones de la diputada Baize que modifican el inciso segundo son perfectamente Votación. compatibles con el texto base y las ponemos en votación. Votación. Diputado de la Carrera. Diputado Matheson. A favor. Diputada Baize. A favor. Presidente, a favor. Aprobado por unanimidad. Ya viene la otra. Tenemos entonces aprobado y despachado el inciso segundo de este artículo. Ujú. Hay otra indicación. Pero tiene que... Perdón, hay una del diputado Por eso, Félix, hay una del claro. diputado Félix para agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra personas, la frase el bienestar animal. Quedaría, En votación. le voy a dar una rápida lectura: la superintendencia no podrá autorizar el desarrollo de objetos de apuesta que contengan o transmitan explícita o implícitamente gráficas, mensajes o sonidos que atenten o dañen el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, el bienestar animal. Y el bienestar animal, que sean dirigidos a menores de edad, etcétera, etcétera. En votación.
En votación, la indicación del diputado Félix González. Diputado de la Carrera. Diputado Matheson. En contra. Diputada Baice. En contra. Presidente. En contra. Rechazada la indicación. Ahora sí tenemos como resultado que el inciso segundo queda con las indicaciones de la diputada Baice incorporadas. Perfecto. Vamos al inciso tercero. En el inciso tercero hay también indicaciones del Ejecutivo. Le doy lectura, presidente, porque es breve. El inciso tercero base dice: asimismo, no podrá autorizar la superintendencia como objeto de apuesta en virtud de esta norma los sorteos de lotería o números. Las indicaciones son las siguientes. Para agregar inmediatamente después de la palabra sorteos, perdón, ese es el diputado Félix González, agregar al final del inciso, la del Ejecutivo es números ni las competencias hípicas de caballos fina sangre disputadas en Chile o en el extranjero. Esa es la indicación del Ejecutivo al inciso tercero. Subsecretaria. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Está compleja la salida de Santiago, como se podrán imaginar. Solo señalar que en relación a por qué agregamos ni las competencias hípicas a caballo fina sangre disputada en Chile o en el extranjero es porque es un objeto único de apuestas. Entonces el objetivo no es que otras casas de apuesta de plataforma en línea ocupen, por ejemplo, las carreras de la hípica con toda la inversión que significa para la hípica en la generación, ¿no es cierto?, de los caballos fina sangre, de los jinetes, etcétera, y agarren esas carreras de Teletrack y la proyecten como un objeto, otra plataforma distinta a lo que pueda hacer propiamente el Consejo de la Hípica. Entonces, por eso es que se expone explícitamente. No sé si se entiende la razón. Pero a menos que le paguen, a menos que se firme un contrato a lo mejor contra ellos. Hay que dejarle abierto también la posibilidad de que si ellos quieren hacer negocio también con internacionalmente, o cierto, pues también pueda quedar la posibilidad de que firmen algún convenio. Sí. Eso está permitido, Sí. diputado, por su intermedio, Sí. pero en otro artículo. En otro artículo más. En la ley específica del multicast. Tengo una duda. A mí se me enreda cuando dicen, yo entiendo que no quieren que la competencia hípica internacional compita con la hípica nacional, pero aquí dicen ni las competencias hípicas de caballos fina sangre disputadas en Chile o en el extranjero. El en Chile es lo que me molesta. O sea, yo creo que nosotros deberíamos permitir las apuestas de las hípicas chilenas. Eso sucede. Presidente, por su intermedio, nosotros estamos de acuerdo que se pueden permitir las apuestas de la hípica en Chile y que la misma hípico, que tiene un consejo que lo regula, ¿no es cierto? De hecho, vinieron dentro de la audiencia a esta comisión, ellos puedan generar su propia forma de apuesta. Hoy día, de hecho, tienen Teletrack y ese Teletrack podría el día de mañana transformarse en una plataforma, pero cuyo objeto de apuesta sea en el marco de esa regulación, no que venga una plataforma X que se aproveche de esa inversión de parte de la hípica para proyectarla en esa plataforma y competirle de alguna forma deslealmente en base a una inversión que tienen toda esta institucionalidad, que de hecho tiene su propia regulación. Diputado La Carrera. Propongo precisar esta indicación para que quede habilitado, que queda en exclusividad las apuestas hípicas nacionales para los hipódromos y la red Teletrack, que quedan en exclusividad para ellos y no podrán, por lo tanto, las plataformas internacionales utilizar la inversión y la actividad hípica nacional para hacer apuestas. Perfecto. Subsecretario. Sí, bueno, presidente, por su intermedio. Esta forma de indicar fue la que de hecho se trabajó con el Consejo de la Hípica, pero si se requiere poner alguna otra precisión, podemos más adelante, si quieren, revisar cuál es el artículo más adecuado, donde además deberíamos, porque en realidad tendríamos que modificar la propia ley de la hípica para permitirles hacer otras cosas también. Pero lo que aquí queremos dejar es que cuando a la superintendencia venga una plataforma que puede ser con capitales chilenos o extranjeros, entonces podría también ser con capitales chilenos, no ocupe toda la inversión de la hípica para hacer un proceso y un negocio de apuestas
sin que sea parte de la gobernanza y la decisión del propio Consejo de la Hípica. ¿Sí? Bien. queda Entonces como queda propuesta. tal como uno propone. Sí. Votación. En votación, en consecuencia, el inciso segundo con la indicación del Ejecutivo, sin perjuicio que haya una indicación posterior. Diputado Barrera, perdón, inciso tercero, corrijo, discúlpenme, Sí. inciso tercero, del artículo 28. ¿Le doy a dar lectura, diputado? Por ¿Te favor, parece? mejor. ¿Cómo queda con la indicación del Ejecutivo hasta este momento? Asimismo, no podrá, se refiere a la superintendencia, no podrá autorizar como objeto de apuesta en virtud de esta norma los sorteos de lotería o números, ni las competencias hípicas de caballo fina sangre disputadas en Chile o en el extranjero. Ese es el texto que se somete a votación. ¿Procedo, presidente? Sí, claro. Diputado Barrera. Perfecto. Nuevo 28, primer artículo del título tercero, inciso tercero. Siglo tercero. Página 51 del comparable ejecutivo. Dipu- Ese otro. Ese otro. 59 de ese. Diputado de la carrera. Diputado Matheson. A favor. Diputada Baice. Diputada Moral. Morales. Presidente. A favor. Diputado Barrera. Aprobado con 6 votos a favor. A continuación, a este mismo inciso tercero, que ya quedó compuesto de la forma descrita, se agrega o se intercala una indicación del diputado Félix González, que es para agregar, antes de la expresión los sorteos, la siguiente frase: las competencias en que participen animales ni. Quedaría de la siguiente manera: asimismo, no podrá autorizar como objeto de apuesta en virtud de esta norma los sorteos, las No, las competencias. los Las competencias en que participan animales, ni los sorteos de lotería y número. Por eso, pero después de sorteos. Claro, si eso está bien. No podrá autorizar como objeto de apuesta en virtud de esta norma los sorteos, las competencias en que participen animales, ni los números, ahí hay que ajustar la redacción. Pero él agrega las competencias en que participen animales, ni. De forma que no se puede, la superintendencia no puede autorizar competencias en que participen animales. Ese es el propósito de la indicación. ¿En votación? Absolutamente en contra. Eso, vamos a Recoger en la la votación. votación. Diputado Barrera. Diputado de la carrera. En contra. En contra. Diputado Matheson. En contra. Estás al revés. Diputado Matheson, perdón. En contra. Diputada Morales. Diputada Baice. Presidente. En contra. Rechazada la indicación del diputado González. Por 4 en contra. Pasamos en consecuencia al inciso cuarto, que es aquel que comienza: para efectos de lo anterior se entenderá como. Ujú. Hay una indicación del Ejecutivo que va al final del texto, agregar una frase antecedida de una coma, que diría: coma, así como también aquellos donde se ponen a disposición de los jugadores cartones con números en el cual se ganan las categorías de premiación que se determinen, acertando la combinación de números con la menor cantidad de extracciones de estos desde una tómbola o un sistema aleatorio de generación de resultados similar. ¿Ejecutivo? ¿Lo puede explicar? Sí, por supuesto, presidente, por su intermedio. Así como quisimos resguardar lo que es hoy día y se regula legalmente, como es la hípica, también esta indicación viene a resguardar lo que hoy día existe en relación a los juegos de número que lleva tanto la polla como la Lotería de Concepción. Por eso queda como algo que no se autoriza como parte de que usaran esos mismos mecanismos las plataformas de juego en línea. ¿Diputados? ¿Una duda?
Entonces, en votación. En votación, el inciso cuarto, con esta indicación del Ejecutivo que le agrega una frase al final. Diputado Barrera. Perfecto. Diputado de la Carrera. Diputado Matheson. Favor. Diputada Morales. Diputada Baice. Presidente. Por favor. Diputado Barrera. Aprobado por 6 votos. Esta indicación. Vamos bien, subsecretario. A continuación, antes de pasar al inciso quinto original, hay una indicación del Ejecutivo para incorporar un nuevo inciso quinto en este caso, ¿eh? Dice cuarto, pero es quinto, porque ya aprobamos el cuarto. Un nuevo inciso quinto del siguiente tenor. Para el mismo efecto, se entenderá por competencias hípicas de caballo fina sangre aquellas disputadas en Chile o en el extranjero y que solo pueden ser efectuadas o transmitidas dentro de los recintos, oficinas, dependencias y sistemas de los hipódromos establecidos por autorización del Presidente de la República y que pertenezcan a sociedades fundadas con el primordial objeto de mejorar las razas caballares, según lo establecido en la ley número 4566, General de Hipódromos, de 5 de febrero de 1929. ¿Ejecutivo? Sí, esto va en línea también a lo que conversamos previamente en el inciso tercero en relación a la hípica. Esto fue un trabajo que también se hizo con el Consejo de la Hípica y donde se quiso definir con más claridad a qué se refería el inciso tercero cuando habla, ¿no es cierto?, de competencias hípicas de caballos de fina sangre. Entonces hace alusión a la ley que genera el Consejo, la hípica y toda su regulación, y además aquí queda establecido en sistemas de hipódromo establecido en la autorización del presidente, como el presidente, esto a propósito del Consejo, que es la gobernanza que ellos tienen, podrían ellos tener sus propias plataformas a propósito de lo que señalaba previamente el diputado en la carrera, pero aquí queda mucho más claro en ese sentido. ¿Diputado? ¿Una inquietud? En votación. En votación, presidente. Diputado Barrera. Diputada Cid, ¿le tomo el voto? Diputado de la Carrera. Diputado Matheson. A favor. Diputada Morales. Diputada Baice. Presidente. A favor. Aprobado con 7 votos. Ese es el inciso quinto nuevo. Pasamos, Ya. por lo tanto, al siguiente inciso, que pasa a ser el inciso sexto, Ya. que es aquel que se inicia con el objeto de otorgar certeza sobre los objetos de apuesta autorizados, etcétera. Vamos con las indicaciones del Ejecutivo. Ujú. Hay una indicación del Ejecutivo, en primer lugar, para reemplazar la palabra objeto por la palabra propósito. Luego, para reemplazar en la tercera línea la palabra podrá por deberá. Para reemplazar la palabra certificados por la palabra autorizados, y para agregar luego del punto aparte una frase antecedida de un punto seguido que dice así: la superintendencia, mediante resolución, establecerá un procedimiento en virtud del cual los interesados podrán solicitar la incorporación de nuevos objetos de apuesta. Si le parece, presidente. Al final. Sí, No, está bien. Le final. voy a dar Sí, lectura, está bien. presidente, para que quede Sí, claro completo. al inciso ¿Cómo queda completo completo? con todas las indicaciones del Ejecutivo. ¿Cómo que? Dirá: con el propósito de otorgar certeza sobre los objetos de apuesta autorizados, la superintendencia deberá mantener un registro de objetos de apuesta autorizados al que se incorporarán los objetos de apuesta previamente autorizados por la superintendencia. La superintendencia, mediante resolución, establecerá un procedimiento en virtud del cual los interesados podrán solicitar la incorporación de nuevos objetos de apuesta. Ese es todo el inciso sexto a votar. Y hay una indicación de la diputada Baice que es idéntica a la del Ejecutivo, ¿cierto? ¿La retira? Así es. ¿La retira? La retira. Bien, la diputada la retira. Y votamos la del Ejecutivo entonces. Entonces votamos el inciso sexto con la indicación del Ejecutivo, con las indicaciones del Ejecutivo. Sí.
Diputado Barrera. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. A favor. Diputado Matheson. Diputada Morales. Diputada Baize. Presidente. A favor. 7 votos a favor. Aprobado. Terminamos así con el artículo 28 y el respectivo párrafo y título. Pasamos a otro título del proyecto, el título cuarto, que se denomina de la fiscalización, los infractores, los delitos y las sanciones. De la fiscalización, las infracciones, los delitos y las sanciones. Párrafo primero, de la fiscalización y las sanciones administrativas. Este artículo no tiene indicación alguna, ni del Ejecutivo ni parlamentario. Sí, el Debemos Ejecutivo tiene votarlo una. No, Sí. no. Las instrucciones técnicas en el número 30. No, No. perdón, el número 30. Sí. Estamos Perdón, votando. me estoy acelerando. Estamos Sí. Estamos votando el artículo 29 nuevo, 28 del texto original. Sí. Le voy a dar lectura. Queda simple sin indicación alguna. Para efectos de la fiscalización de las plataformas de apuestas en línea, los funcionarios de la superintendencia tendrán las mismas atribuciones que la ley les entrega para la fiscalización de los casinos de juego, en especial las señaladas en el título sexto de la ley 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Ese es el texto original sin indicaciones del artículo 29 Ok. ¿En votación? actual. Diputado Barrera. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Morales. Diputada Baize. A favor. Presidente. A favor. 8 votos a favor, aprobado por unanimidad. A continuación, vamos al nuevo artículo 30, 29 original, que sí tiene un par de indicaciones del Ejecutivo. Son solamente dos. La primera, para agregar entre la palabra aplicación y la expresión y a la siguiente frase: las instrucciones técnicas. Le doy lectura, presidente, a esta parte. Las infracciones a esta ley, sus reglamentos, las instrucciones de general aplicación, las instrucciones técnicas y a las órdenes particulares que imparta la superintendencia serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en este párrafo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros cuerpos legales. Y le agrega además el Ejecutivo una indicación para que es de simple gramática, para decir lo establecido, las establecidas en el artículo, perdón, esa es la única, me pasé de inciso. Esa es la única indicación, presidente. Ok. ¿En votación? Fuimos más rápido que los resultados, se me acabaron las hojas de votación. Carolina, hojas de votación. Urgente. Entonces, el artículo... Estamos en el artículo 30. La indicación es al inciso primero. Luego, al inciso tercero... No hay indicación. El artículo 30 con esa indicación. Entonces, Con la indicación de las instrucciones técnicas. de las instrucciones técnicas. Sí, eso lo hice yo. Es que por eso Sí. pensé que era indicación. No sé, vamos a votar todo el artículo tercero, el artículo 30, con la indicación del Ejecutivo. Sí, lo que dice el diputado Barrera es que esa indicación no es más que un ajuste gramatical que está incorporado. De ninguna manera se iba a omitir. Diputado Barrera. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Matheson. Diputada Morales. Diputada Baize. Perdón, Lavín. Diputada Baize. Presidente. A favor. 8. Aprobado. Aprobado. Luego el artículo 31 nuevo, o 30 original, no tiene ninguna indicación, es breve y dice: artículo 31, cometen infracciones leves aquellas personas señaladas en el literal D del artículo 6 que infringieren la respectiva prohibición. ¿Con la misma votación? ¿La misma votación? Sí, La misma votación, secretario. perfecto.
Vamos al artículo 32. Este sí tiene indicaciones Aquí del hay más, Ejecutivo. Aquí hay más sí, indicaciones. sí. Vamos paso a paso. La primera indicación del artículo 32 a su inciso primero, en estricto rigor inciso único, es eliminar las letras A y B y readecuar las siguientes, por supuesto. En la letra C original, actual A, ¿perdón? Sí, tiene razón. Una vez iniciada la sesión no se admiten pareos, diputados. Perdón, Sí, una cosa pero puramente como la administrativa, administrativa. pero... Artículo 32. La primera indicación, repito, es para eliminar las letras A y B de este inciso único, y luego para modificar la original letra C, que pasa a ser A, reemplazando la palabra permitan por la frase no tomen los debidos cuidados para evitar. Voy a leer el encabezado, presidente, para que se entiendan las prohibiciones. Dice, Pero también asimismo, hay después de la coma y otra. sí, Sí, es que quiero ir componiendo Ok, perfecto. el numeral. Perfecto. Asimismo, cometen infracciones leves las sociedades operadoras, el grupo empresarial del cual forma parte aquella, o sus beneficiarios finales que no tomen los debidos cuidados para evitar que el personal de la plataforma, accionistas, directores o gerentes o beneficiarios finales infrinjan la prohibición establecida en el literal D del artículo 6º, y agrega el Ejecutivo una frase que dice, o para impedir que quienes tengan injerencia en el resultado infrinjan la prohibición que sobre ellos pesa conforme al artículo 22. Luego el Ejecutivo también propone eliminar la letra D original, y luego en la letra E original, que pasa a ser B en consecuencia, no hay indicación, y en la letra C sí hay una indicación para eliminar la expresión sin autorización de la superintendencia, de forma que esa letra C queda aquellos que suspendan por hasta 12 horas en un año la operación de la plataforma. Punto. Y la letra G no tiene indicación. Perfecto. Esas son las 4 indicaciones del Ejecutivo en la materia. Diputado, ¿algún comentario? Diputado Barrera. Subsecretaria, ¿por qué elimina la A y la B? Que se Sí, parecen correcto, como- sí, a eso digamos, pero como levantó la mano, diputado. Sí, subsecretaria, por favor. Presidente, por su intermedio, iba justamente a pedir la palabra para explicar por qué estamos eliminando algunas letras, que en realidad pareciera que las estamos eliminando, pero no es que las estemos eliminando, sino que las estamos cambiando a otro artículo, porque aquí lo que estamos haciendo es generar la definición de lo que serán las infracciones leves. Y consideramos que, por ejemplo, lo que hoy día está actualmente en la letra A, que es que se opongan o impidan a las labores de fiscalización de los funcionarios de la superintendencia, no es una infracción leve, sino que se trataría, y esa es la propuesta, la indicación siguiente, a que pase a ser una infracción grave. Lo otro, por ejemplo, la B dice, niegan o oculten información solicitada por los funcionarios de la superintendencia. Tampoco nos parece que sea una infracción que se catalogue como leve, sino que también pasa a ser grave. Exactamente. Y después, la letra D, que infrinjan el reglamento circulares establecido en el artículo 49 respecto a la práctica puesta en línea, nosotros consideramos que debería pasar a ser gravísima. Y también está más adelante. Eso yo diría, y respecto a la letra C, donde dice sin autorización de la superintendencia, en realidad esto es infracción leve, o sea, que suspendan por hasta 12 horas de la operación de la plataforma, porque si tuviera la autorización de la superintendencia, no pasaría a ser una infracción. Diputado Mathison. ¿Tiene la palabra? Diputado Mathison. A la subsecretaria por su intermedio, presidente. ¿Y qué pasa si la plataforma tiene problemas de comunicación, no sé, internet o lo que sea? Diputado Ley. Me refiero al artículo C. Subsecretaria. Sí, presidente, me están explicando el artículo exacto, pero eso lo votamos en un par de sesiones. El micrófono. Ahora sí, perdón, por su intermedio. Eso lo votamos en algunos artículos atrás donde decíamos cuáles son las razones por las que puede dejar de operar
la plataforma, entre las cuales tenían que ver con caso fortuito, fuerza mayor, por imposibilidad, por ejemplo, ahora, el mal clima que pudiese haber. Y habla de 12 horas en un año, no 12 horas continuas. Claro, pueden ser un par de horas un día, un mes o 12 Lo que horas pa- continuas. Después, cuando vayamos viendo los otros artículos donde damos cuenta de las infracciones graves y gravísimas, ahí pasan a ser número de horas mayores. Entonces, esto es solo una infracción leve. Por eso se habla del año. En el artículo 25, en particular, se votó en relación a... Lo voy a buscar al tiro. Las situaciones... sí, el Sí. 25 nuevo decía, las licencias en operación podrán ser revocadas por cualquiera de las siguientes causales sin perjuicio de las multas que proceden. Y la letra A era suspender sin fundamento la plataforma, pero no, es que ¿dónde está lo de la...? No, no era ese. No, era la parte donde se podía caer la plataforma por razones fortuitas. Esto no es. Sí, no, pero lo habíamos puesto expresamente en otra parte. Pero lo podemos buscar para que... Está lo de la suspensión. Sí, es más adelante, pero ¿será eso lo que están buscando? En el original. En el artículo 25, el diputado Larraín tenía uno, 25, ¿no? ¿Se acuerda, diputado, que hablaba de los directores y todo eso? No podía entrar. El original, letra E. Sí, Por su intermedio. No estamos hablando de las sanciones, estamos hablando de cuándo puede no operar la plataforma y eso estaba más adelante, lo podemos buscar para precisarlo. sí, pero sigamos. Sigamos, secretario. Entonces, en votación, este artículo 32 con las indicaciones del Ejecutivo. El artículo 32 nuevo, original 31, es el que reza: asimismo cometen infracciones leves las sociedades operadoras del grupo empresarial del cual forma parte aquella o sus beneficiarios finales que, y ahí viene la enumeración de las infracciones, con las indicaciones del Ejecutivo, que suprime algunas y modifica otras. ¿En votación, presidente? Sí. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. Presidente. A favor. Diputado Calisto. Aprobado por unanimidad, presidente. 9. 9 votos a favor. Pasamos, presidente, Artículo 33. al artículo 33, que es el que se refiere a las infracciones graves. Aquí hay indicaciones del Ejecutivo. Ujú. El artículo 33 tiene la misma estructura del 32, enumera las infracciones graves. El Ejecutivo incorpora una indicación al encabezado del artículo para agregar o los beneficiarios finales. El encabezado quedaría: cometen infracciones graves las sociedades operadoras de una plataforma de apuestas en línea o el grupo empresarial o los beneficiarios finales que, y ahí viene la enumeración de las infracciones. Sí, La primera indicación, más bien la segunda, es para reemplazar completamente el texto de la letra A de la siguiente manera: aquellos que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los funcionarios de la superintendencia. Sí. Luego, para eliminar la letra B y readecuar la denominación siguiente, evidentemente, para reemplazar en la nueva letra B, C original, la expresión el artículo 48 por la expresión los artículos 52 y 53.
luego, para modificar la letra D original, que ahora es C, reemplazando primero la expresión el ingreso, la apertura o el desarrollo por la expresión la apertura o mantención de cuentas. Y para intercalar entre la expresión número 5 y el punto aparte que le sigue, es decir, al final de esta letra, la frase sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34, letra F. Para agregar a continuación de la letra anterior una nueva letra D y E, dos nuevas letras, la D y la E, que rezan: aquellos que nieguen u oculten la información solicitada por los funcionarios de la superintendencia y demás organismos fiscalizadores en el cumplimiento de sus funciones, y E, incumplan las órdenes que les imparta la superintendencia y otros organismos fiscalizadores. Entiendo, subsecretaria, que se mantiene la última letra de ese artículo, que es aquella que dice que suspendan por más de 12 horas y menos de 72 horas en un año la operación. Sí, exactamente. Está en la D. ¿Qué pasa? Diputado. Subsecretario, la B, que era C antes, de incumplen lo dispuesto en el artículo 52 y 53 respecto a la publicidad. ¿Cuál es la profundidad del tema de la publicidad? Hay más, no sé si... ¿Hay más consultas? Presidente, la denominación de las letras consecutivas lo ajustamos después según se vaya aprobando, si se aprueban o no las indicaciones. Eso Entonces, de orden. hay un D Sí, que dice suspende más de 2 horas y hay un D que nieguen, ocultan. Sí. Bueno, Sí, la Secretaría después lo ajustamos. lo ajusta. Subsecretario. Bueno, por su intermedio. Respecto, solo para aclarar, porque estamos eliminando la letra A y B anteriores, porque pasan ambas dos a ser faltas gravísimas, ¿no? Así como antes pasamos Perfecto. lo que era leve a grave, como lo que tenía que ver con se opongan o impidan las labores de fiscalización de los funcionarios de la superintendencia, y lo que también tenía que ver con incumplan las órdenes que imparta la superintendencia y otros organismos fiscalizadores, que antes estaban como leves, las pasamos, consideramos que son graves. Respecto de los que nieguen, respecto del que incumplan lo dispuesto en los artículos 52 y 53 respecto a la publicidad de las plataformas puestas en línea, el artículo 52 en particular lo que dice es que solo podrán hacer publicidad o promoción en plataforma puesta en línea de aquellas que cuenten con la respectiva licencia de operación vigente. Para efectos de esta ley se entenderá por publicidad o promoción toda forma de comunicación, recomendación, propaganda, información o acción dirigida al público por cualquier medio idóneo al efecto para invitarlo, motivarlo a visitar sus canales de explotación o participar en la puesta en línea. Para efecto de la anterior, quien funda la publicidad de la plataforma deberá constatar previamente que ella tenga como destino la publicidad o promoción de una plataforma puesta en línea que cuente con la licencia de operación vigente de acuerdo al registro de plataforma. También la publicidad o promoción de plataforma en puesta en línea deberá ajustarse a los lineamientos de la política nacional de apuesta responsable. Ahí viene todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, salud mental y apuestas que no hayan personas menores de edad, etcétera. Bueno, por leer el artículo que vamos a aprobarlo a futuro, espero, pero es bien largo al respecto. Y el 53 prohíbe la publicidad o promoción que a través de la utilización de gráficas, símbolo o personaje o medio de soporte induzcan a la participación de plataforma en línea a niños, niñas y adolescentes, que es también parte de la política de juego responsable. Eso dice en particular el artículo 53. Entonces, en otras palabras, si es que se constata que hay una plataforma que, por ejemplo, en el avisaje o publicidad para llamar a apostar, usar a niños, por ejemplo, como promoción, o usar a juguetes, por dar ejemplo, a propósito de otras regulaciones en el pasado en relación a alimentación u otros, eso sería una constatación de un hecho grave. Si hay una publicidad a futuro en televisión, en horario de niños o en un programa de niños, ¿cómo se tomaría eso? Claro, efectivamente, por eso después también se faculta a la superintendencia, a propósito del artículo 52,
dice, la superintendencia en caso de contravención de las normas establecidas en este artículo y sin perjuicio de las sanciones que procedan, ordenará al director encargado del medio de comunicación sancionado, a propósito del canal de televisión, que éste tome las medidas necesarias para suspender la respectiva publicidad o promoción. ¿Diputado Levin? ¿No? ¿Diputado? ¿Una duda? En votación, secretario. En votación, presidente, el nuevo artículo 33 con las indicaciones del Ejecutivo que ya se leyeron y explicaron. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. Por favor. Presidente. Por favor. Aprobado, presidente, por unanimidad. A continuación, valga una explicación, presidente, del artículo 33 original. Tiene una indicación supresiva del Ejecutivo que, como habíamos explicado en una sesión anterior, resulta inadmisible. No se puede eliminar en su integridad un artículo. Lo que procede es votar el Rechazarlo. artículo según su texto original y eventualmente rechazarlo si es la intención del Ejecutivo. Eso es, presidente. ¿Ejecutivo? ¿Lo rechazamos? Sí, sí. Sí. Ejecutivo. A ver, respecto de que manipulen, modifiquen o alteren las plataformas de juego en línea, los objetos de apuesta en su desarrollo en perjuicio de los beneficiarios operadores, esta letra es idéntica o casi idéntica al delito informático del artículo 7 de la ley 21.459. Por tanto, aplica porque es ley. Y que no den cumplimiento a las órdenes impartidas por la superintendencia, eso, bueno, eso ya lo dijimos antes y lo pusimos, lo votamos antes como falta grave. Ujú. Eso, no sé si con eso está. Perfecto, o sea, ya está recogido en una ley y está recogido también en la votación que hicimos. Sí. ¿Están de acuerdo en rechazarlo por unanimidad con la misma votación? Sí. Perfecto. Se rechaza. Diputado Pino, perdón, presidente, que como no está el diputado Pino presente, Diputado Pino. Sí, presidente. Sí. Ya. Gracias. por la misma votación anterior, se rechaza el Sí. artículo. 34. Al rechazarse el artículo, volvemos nuevamente a coincidir la numeración original con la posterior y la actual. Por lo tanto, vamos al artículo 34. Tiene solamente indicaciones del Ejecutivo. Es bastante largo y vamos a ir paso a paso. Son 3 páginas. ¿Lo leemos completo y lo votamos por única vez o lo leemos por inciso? Como es un artículo de inciso único y letras, sí se puede leer completo con Ya. con la debida atención. Sí, Va a perfecto. quedar bastante largo, pero vamos paso a paso. Y lo voy a ir leyendo compuesto con las Así indicaciones es. del Ejecutivo. Así es. Artículo 34. Cometen infracciones gravísimas las sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea o el grupo empresarial, primera indicación, o los beneficiarios finales que, 2 puntos. A. Incurran en alguna de las causales de revocación establecidas en el artículo 25. B. Manipulen, modifiquen o alteren los objetos de apuesta de la plataforma de apuestas en línea o los sistemas que la sustentan sin cumplir con las normas establecidas por la superintendencia. C. Otorguen crédito, mutuo o cualquier modalidad de préstamo a los usuarios o facilite o permita el acceso a ellos a través de la plataforma, así como permitan realizar apuestas respecto de cuentas de apuestas que no cuenten con saldo a favor conforme al artículo 4. D. Comuniquen o transfieran. No, falta ahí. Esta sanción será extensiva a las empresas relacionadas a la sociedad. Perdón, me faltó una frase. Sí. Tiene toda razón, me faltó una frase original. Esta sanción será extensiva a las empresas relacionadas a la sociedad operadora, cuando el financiamiento provenga de ellas. Así es. Letra D. Comuniquen o transfieran información de carácter personal o referidas a apuestas realizadas por los usuarios a otras personas naturales o jurídicas. Punto. A otras personas naturales o jurídicas distintas de las autorizadas en esta ley. Los operadores únicamente tratarán los datos Personales. acá se me pierde. ¿Dónde está eso?
Los operadores únicamente tratarán los datos personales que fueran necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de juego para la que hubieran sido autorizados y para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Ujú. Letra E. Diputado Carrera. Señor presidente, tengo una duda. El que se entiende como que si se otorgara crédito, el que digan, por ejemplo, si usted apuesta en esta plataforma, los primeros 100.000 pesos que apueste, ¿se los ponemos nosotros? Porque eso es una práctica muy habitual y no sé si es mala. No. Crucere, sí. Lo con- Sí, dime lo mejor. El micrófono. Ahí. Ahí sí, perdón, por su intermedio. Efectivamente, no es crédito eso, porque de hecho está autorizado como promoción. Lo que regulamos en un artículo que me parece que también ya lo votamos previamente, es que lo que no puede ocurrir es que partan, o sea, que si yo le doy una promoción, primero haga que ocupe todos sus recursos apostando y después recién empiece a apostar la promoción. Lo que hicimos fue más bien el orden. Si te estoy invitando a apostar con una promoción, primero se usa los recursos de la promoción y después los que tengan la apostadora. El crédito es otra cosa. Es con una tasa de interés y cosas así. Claro, me faltó plata y quiero apostar, entonces mira, yo te presto te presto recursos para que tú apuestes y después si ganas te lo descuento del pago del crédito, lo que ganaste, a eso se refiere. Ok. Continúo, Sí. presidente, enumerando las infracciones gravísimas. Letra E. Suspendan sin fundamento el funcionamiento de la plataforma por más de 72 horas y menos de 7 días en total en el transcurso de un año. Letra F, nueva. Quienes abran o mantengan cuentas a personas que no califiquen como usuarios en los términos de esta ley. Letra G, nueva. Utilicen sistemas de apuestas no certificados o incumplan los estándares de seguridad y ciberseguridad establecidos por la superintendencia conforme al artículo 69 y No. H, 55, el artículo 55. 55. Sí. Reitero, letra G, utilizan sistemas de apuestas no certificadas o incumplan los estándares de seguridad y ciberseguridad establecidos por la superintendencia conforme al artículo 55. Y H, adulteraren, destruyeren o inutilizaren los registros y demás instrumentos que permitan calcular los ingresos de la plataforma de apuestas en línea. Esas son. Y finalmente, inciso final, asimismo, comete una infracción gravísima toda persona natural o jurídica que desarrolle o explote plataformas de apuestas en línea sin contar con la debida licencia general o especial otorgada por la superintendencia. Eso se eliminó. Está eliminado. Está tarjado. No lo tengo aquí en la indicación del Ejecutivo. No lo tengo eliminado. La indicación no lo elimina. Sí, por favor. La indicación que tenemos acá no está eliminado. ¿No está eliminado? No, termina ahí la indicación. Ahí. No, No. el Ejecutivo dice que elimina el inciso segundo. Eso es lo que estamos verificando. ¿Tenemos la indicación original? 34. Sí, 34. Presidente, por su intermedio, Sí. si quiere, por mientras explico la indicación en el artículo 34, que en general lo que busca es reglamentar todo lo que se entiende, o más bien normar todo lo que se entiende como infracciones gravísimas que cometen la sociedad operadora, el grupo empresarial o los beneficiarios finales. Entonces, en resumen, uno podría decir que amplía el sujeto pasivo a los beneficiarios finales, que de hecho es algo que también aprobamos en una indicación previa de qué se entiende por beneficiarios finales. Se elimina el requisito de manipulación, modificación o alteración del objeto apuesta que requiere a perjuicio de los usuarios, y las eliminaciones, que son
entendíamos parte de las indicaciones que está buscando, principalmente tienen que ver porque hoy día eso es un delito. Entonces, como está en otra ley, se elimina acá como una falta gravísima. Se perfeccionan las normas de control de financiamiento del usuario y la protección de datos personales en lo que tiene que ver con financiamiento usuario, a propósito de lo que preguntaba el diputado de la carrera en relación al crédito y en relación a los datos personales, lo que se redactó acá es consistente con el proyecto de ley que ya está bastante avanzado de datos personales. Yo diría que eso, no sé si, pero en general todo lo que busca son para poder dejar mucho más clara lo que son las sanciones gravísimas. Por ejemplo, cuando se usan certificados adulterados o se destruyan o reutilicen o inutilicen registros que estén obligados a mantener. Acuérdense que también dentro de los artículos previos se autoriza, ¿no es cierto?, a mantener todos los registros para que para que la superintendencia a través de claves específicas pueda entrar a revisar la información y chequear de que efectivamente se cumple toda la normativa y fiscalizarla, como por ejemplo que estén jugando menores de edad, o también vimos lo que tenía que ver con que las personas existan, y a propósito de personas que no son chilenas puedan también apostar, entre otros temas. Eso yo iría como resumen de todas las indicaciones. Perfecto. No, Sí, estábamos viendo, subsecretaria, un tema el secretario leyó el artículo 69 en la letra G y acá estamos hablando del artículo 55. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Observan? No está bien. El 55 no está bien. por eso lo correcto es 69. Lo que pasa es que no estaba como indicación, Ok. pero le explicaba yo al presidente, y aprovecho a explicar a la comisión, que una vez despachado el texto del articulado, como se han eliminado algunos artículos, se han agregado otros, intercalados, etcétera, se hace finalmente una revisión de todas las referencias cruzadas dentro del texto. Perfecto. Y se depura, y si es que hay que cambiar algo, porque hay un error de referencia que se le pasó a todo el mundo, se corrige, no hay problema. Perfecto. ¿En votación entonces? Entonces, en votación el artículo 34 de inciso único con letras hasta la nueva H con las indicaciones del Ejecutivo. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. A favor. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mateson. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. A favor. Presidente. A favor. Aprobado este artículo 34. 9 votos a favor. Pasamos a continuación al artículo 35. ¿Una pregunta antes, presidente? Sí, diputado Sí. Loy. Entonces, esto decía, asimismo comete una infracción gravísima. Explico Esa esa discrepancia, diputado. Esa es parte de la letra F. Como la letra F se reemplazó entera por la que está como indicación, ese segundo párrafo pertenece a la letra F, no es un inciso segundo del artículo. El espacio que hay entre medio llama confusión, pero es parte de la letra F. Así lo explicó el Ejecutivo. Sí, es que no pareciera que fuera parte de la letra F. Yo creo que no es parte de la letra F. Es un inciso aparte, pareciera. Así lo había entendido yo también originalmente, por eso le di lectura, pero el Ejecutivo nos explicó que es parte de la letra F. Original, digamos. Si no lo es, no lo hemos votado. ¿Qué hacemos? No, que el Ejecutivo ¿Ejecutivo? nos convence de que es parte de la letra Sí, F. pues Yo no claro. estoy convencido. Sí, yo tampoco. Sí, pues estaba borrada, claro, estaba borrada. 4. Esa. Insisto, como aquí me pusimos un espacio, Ujú. para entender que eso lo hice. Entonces estamos viendo el mensaje original.
Sí, subsecretario. Sí, probablemente tuvimos un error porque entendimos que al reemplazar las F estábamos eliminando. Quiero explicar por qué se elimina. La primera parte que dice que retrasen en más de 10 días de pago impuesto y pago obligatorio establecido, la razón por la que se elimina es que son obligaciones tributarias que tienen las propias sanciones en el Código Tributario y por tanto es algo que supervigila el Servicio de Impuesto Interno y no la Superintendencia de Casino y Juego. Acá están todas aquellas faltas gravísimas que le corresponde a la Superintendencia Casino y Juego hacer su fiscalización y por tanto advertir la sanción si es del caso. Todo lo que tiene que ver con pago de impuestos es una atribución de impuesto interno. Por eso se eliminó la letra F y se reemplazó por la nueva F. Sí, diputado. Presidente, sí. No, eso se entiende perfecto, pero lo que pasa es que después de la letra F, cuando dice asimismo comete una infracción gravísima a toda persona natural o jurídica que desarrolle y explote plataformas de apuestas en línea sin contar con la debida licencia general o especial otorgada por la superintendencia, no tiene que ver con el pago de impuestos. O sea, es como una norma. Sí, subsecretario. Efectivamente no tiene que ver con el pago de impuestos, pero era parte de la F original. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ahora, como era parte de la F original y se reemplaza por una nueva F, por eso es que nosotros entendemos está eliminada. Ahora, efectivamente aborda otro tema y ese tema se estima es exclusivo de materia de delito y no de una falta gravísima que es lo que se está normando en este artículo. Secretario, tiene una solución. Sí, presidente. Efectivamente, leyendo el texto del mensaje original y entendiendo que el artículo 34 en su encabezado enumera los casos de infracciones gravísimas y este párrafo final dice, asimismo comete una infracción gravísima toda persona natural o jurídica que desarrolle, es decir, se refiere a un supuesto distinto a los de las letras A a F, entendemos que este es un inciso segundo. Así está en el texto del mensaje también, separado por un espacio y con la sangría debida. Lo entendemos como un inciso segundo. Como ese inciso segundo no fue objeto de indicación como tal, y el Ejecutivo entendió que era parte de la letra F, cosa de la que discrepamos, le propongo, presidente, votar en forma aislada este inciso segundo y con la explicación del Ejecutivo de la necesidad de rechazarlo o no rechazarlo. Perfecto. Vamos con el resto entonces, excepto esto. No. Ya se aprobó lo anterior. Tiene razón, tiene razón. Lo que vamos a votar es este inciso segundo del artículo 34. Del actual y original 34 sigue siendo el mismo 34, es el inciso segundo que dice, asimismo comete una infracción gravísima toda persona natural o jurídica que desarrolle y explota plataformas de apuestas en línea sin contar con la debida licencia general o especial otorgada por la superintendencia, inciso que el Ejecutivo propone claro, excluir. El que está abajo al final, pero lo debemos sin tener letra, digamos. En votación, diputado Barrera. Es decir, queda en el texto. No, el Ejecutivo no tiene indicaciones, el Ejecutivo propone rechazarlo. Solo sí, lo voy a explicar. Voy a volver a... Sí, la razón por la que se propone rechazar, porque para nosotros esto no es una falta gravísima, sino que es un delito y eso está en el artículo 40 que espero llegar a votar en el día de hoy. Esa es la explicación, se excluiría por innecesario y redundante. Entonces, en votación, diputado Barrera, diputado Bernales, diputado Calisto, diputado de la Carrera, diputado Lavín, diputado Matheson, diputado Pino, A favor. diputada Baice, presidente, Abstención también. diputado de la Carrera, Abstención. ups. No, es 4 y 4. No tiene los votos. No hay mayoría, presidentes. Hay 9 votos y solo 4 a favor. Solo 4 por rechazarlo. Por lo tanto, el inciso queda. ¿Queda el inciso? Queda el inciso. Diputado Levin. Pero si no se rechaza. Lo que pasa es que en ese sentido el Ejecutivo tiene razón, porque ni siquiera el inciso queda muy, muy mal, porque finalmente
Lo que está hablando aquí que son faltas gravísimas. Y para poder cometer una falta gravísima hay que poder operar una plataforma, en el fondo. Entonces, esto no califica como falta gravísima, sino que evidentemente si una persona ni siquiera tiene el permiso para operar, no puede llegar a una falta grave, sino que eso ya, evidentemente, claro, es un delito. Se quedaría muy mal aquí porque en el fondo aquí lo que estamos viendo son las infracciones de personas que sí pueden operar plataformas y que incumplen, ¿y cierto? Y tienen una falta. Presidente, corrijo mi explicación anterior. Lo que se estaba votando era incorporar este inciso segundo Así es. y solo tuvo un voto a favor, por lo tanto no se incorpora y se excluye, con lo que resulta cumplido el propósito del Ejecutivo. Queda el artículo con solo un inciso único y los numerales. Falta agua, secretario. Sí, parece. Vamos, presidente, al artículo 35. Es al revés, claro. Acá vienen las sanciones a las infracciones previamente descritas. El artículo 35 dice, las conductas señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas de la siguiente forma. También tiene indicaciones del Ejecutivo y una indicación del diputado Bernales. Así que vamos a ir, artículo 35, vamos por el encabezado. Artículo 35, las conductas señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas de la siguiente, las conductas señaladas en los artículos anteriores, indicación del Ejecutivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 36, serán sancionadas de la siguiente manera, de la siguiente forma. Letra A, infracciones leves, multa a beneficio fiscal por un monto equivalente de entre 30 a 200 unidades tributarias mensuales, indicación del Ejecutivo. Infracciones graves, podrá imponerse, el diputado Bernales propone reemplazar alternativamente alguna, dice, podrá imponerse una o más de las siguientes sanciones. Eso tiene un efecto distinto porque el diputado Bernales propone más de una sanción. Claro. Una o más de las siguientes sanciones. Primera, multa a beneficio fiscal por un monto de entre 200 y 2.000 unidades tributarias mensuales, indicación del Ejecutivo. Multa equivalente al doble de los beneficios obtenidos por la ejecución de la conducta sancionada. Y una nueva letra I, propuesta por el Ejecutivo. Claro, la letra C. Perdón. Voy al un tercero nuevo de indicación del diputado Bernales, corrijo. En la letra... no va acá, va en la letra C. Está en la gravísima. Entonces, letra B, infracciones graves, podrá imponerse alternativamente o una o más de las siguientes sanciones. Letra C, infracciones gravísimas, podrá imponerse una o más de las siguientes sanciones. Multa a beneficio fiscal por un monto de entre 2.000 y 5.000 unidades tributarias mensuales, indicación del Ejecutivo. Multa equivalente al triple de los beneficios obtenidos por la ejecución de la conducta sancionada. 3. Revocación de la licencia para el caso de las sociedades operadoras, sanción que se podrá aplicar conjuntamente con las multas establecidas en los numerales 1 o 2 anteriores. Y acá hay una indicación del diputado Bernales para agregar otra sanción. Cuarta, prohibición de publicitar por el plazo de 1 año. El monto de la multa se rebajará por una única vez, indicación del Ejecutivo, en el 50% para aquellos infractores que se autodenuncien ante la superintendencia por cualquier contravención de esta ley, su reglamento e instrucciones, aportando a la superintendencia antecedentes sustanciales, precisos, verídicos y comprobables, desconocidos por la superintendencia, sin los cuales no se hubiese podido conocer de los hechos ni los involucrados. Inciso tercero, en el caso de una infracción que involucrare a 2 o más posibles responsables, el primero en autodenunciarse y aportar antecedentes a la superintendencia podrá, en los términos del inciso anterior, acceder a una reducción del 50% de la sanción pecuniaria aplicable. Los restantes involucrados, en tanto, solo podrán acceder a una reducción de hasta el 25%, siempre que aporten antecedentes sustanciales
precisos, verídicos y comprobables, sin los cuales no se hubiera podido conocer de los hechos ni los involucrados adicionales a los ya presentados por el primer denunciante. Con todo, el monto de la sanción reducida no podrá ser en ningún caso inferior al beneficio económico obtenido producto de la infracción. El inciso siguiente es reemplazado por una indicación del Ejecutivo que dice: la superintendencia, mediante resolución, establecerá la forma y requisitos para realizar esta autodenuncia y los parámetros la forma para realizar esta autodenuncia y los parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados. Y un inciso final, luego, sí, bien digo, un inciso final que dirá: la superintendencia deberá publicar en su página web institucional las sanciones graves y gravísimas que imponga conforme a este título. Son las sanciones. Hay un inciso de los beneficios indicados en los... Sí, ¿sí? Los beneficios, claro, este queda como inciso final entonces. No, anterior. Al final del anterior, este queda como inciso séptimo. Los beneficios indicados en los incisos anteriores no obstarán a la persecución de las responsabilidades civiles o penales que tuviere lugar. Y termina con: la superintendencia deberá publicar en su página web institucional las sanciones graves y gravísimas que imponga conforme a este título. Subsecretaria, sobre la indicación del diputado Bernales, además. Sí, a ver, respecto a las indicaciones del Ejecutivo, la aumento de las multas son, por un lado, consistentes por la gravedad de la falta y también con el hecho de lo que hoy día actualmente considera la ley de casino, que es hasta 2.000 unidades tributarias mensuales. Y de hecho también en el caso de las multas gravísimas, que se aumenta de 2.000 a 5.000, o entre 2.000 y 5.000, hoy día en el proyecto de ley de inteligencia económica, también en el caso de casinos, se está aumentando a 5.000 cuando son gravísimas. Respecto de la indicación del diputado Bernales, la verdad es que no vemos ningún problema, no tenemos problema con aquello. Y respecto del denunciante anónimo, todo lo que aquí se señala es similar a lo que hoy día ocurre con la figura del denunciante anónimo de la ley 21.314, que corresponde a la normativa que regula a la CMF. Perfecto, gracias. ¿Un diputado? El diputado Levin. Esto, sí. Esto respecto a las autodenuncias, ¿cierto? ¿También existe la ley de casino? Ya, sí, respecto a los casinos, se está incluyendo lo mismo en este mismo proyecto de ley más adelante. Le puedo decir en qué artículo apenas me lo señale. ¿Diputado Bernales? No. Ahí sí, muchas gracias, presidente. Sí, primero que todo hacer un breve paréntesis que tiene que ver con un artículo que ya votamos y que aprobamos y que hoy día se demuestra que estuvo muy bien haber especificado el tema de la prohibición de apuestas en jugadores, en presidentes de equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque el jugador David Escalante, hoy día la tercera, dice: teníamos compañeros que apostaban hasta por las amarillas. Cuando perdimos todos pusimos las miradas en ellos. El delantero reveló los vicios de algunos de sus compañeros y disparó directamente, dice el nombre de un jugador, por hacerse expulsar ante Copiapó y luego firmar por ellos. Así que solo lo coloco como antecedente hoy día en la tercera, ¿ya? Cierro el paréntesis y voy a mi indicación, ¿ya? Y voy a mi indicación. Yo creo que efectivamente aquí hay una sanción que está relacionada con dinero, ¿no? Una multa en dinero, que sabemos que las casas apuestas con los recursos que obtienen probablemente les sea sencillo poder pagarlo. Entonces nosotros el foco que colocamos es en prohibir publicidad. Eso es lo que les va a doler realmente. O sea, no poder publicitar ante una falta grave o gravísima. Y ahí es donde yo creo que efectivamente es una sanción que efectivamente les puede hacer reflexionar o les puede doler mucho más que pagar una multa. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado, ¿usted postula una o más? Esa es su indicación. No. Claro, lo que pasa es que dice
reemplácese la frase alternativamente alguna, que eso lo reemplaza, donde aparece alternativamente alguna por uno más, o sea, uno más. Pero, dice, agréguese un nuevo número 3 del siguiente tenor. Eso también lo vimos, ¿no? La prohibición de publicitar por plazo de 6 meses. 2 de la letra C, agréguese un nuevo número 4 del artículo tenor, prohibición publicitar por el plazo de un año. Diputado Levin. Yo, respecto a los contratos que ya existen respecto a publicidad, contratos firmados. Eso iba, todavía no lo hemos terminado porque quedó pendiente de votación, lo íbamos a ver. No, pero claro, respecto a este tipo, de sanciones, cuando si yo le prohíbo publicitar, ¿qué pasa cuando ya existen contratos, cierto, firmados muchas veces ya pagados? Buen punto, subsecretario. Sí, a ver, es que en estricto rigor, la superintendencia, ahí tengo que ver en qué artículo en particular, tiene que autorizar la publicidad y que se enmarque dentro de lo que aquí estamos aprobando. Por tanto, si ya existen contratos en la práctica, tenemos que regular primero qué va a pasar con las plataformas que hoy día existen. Entonces, también en esa regulación tenemos que ver qué va a pasar con los contratos que hoy día ellos tienen. No, lo que pasa es que el diputado Levin está hablando en régimen, cuando esté en régimen. Es que en régimen no podría tener una publicidad que no haya sido autorizada previamente por la Por eso, no, superintendencia. tampoco es eso. No, lo que pasa es que voy directamente a la indicación. La sanción es una sanción, va a ser prohibir la publicidad, ¿cierto? Cosas que no están en nuestro comparado. Claro, es prohibir la publicidad por 6 meses o 12 meses. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando si nosotros aprobamos este tipo de sanción? Se aplica la ¿qué va a pasar sanción si es que y ya tiene hay contrato por 1 año y medio? Y le aplica usted la sanción, ¿qué pasa con los clubes, con los que tienen el contrato, digamos, con los otros? En términos contractuales, presidente, por su intermedio, en términos contractuales, si tienen la sanción de que se le prohíbe hacer publicidad, va a tener que dejar sin efecto los contratos que tenga vigentes. Sí, o sea, sí, judicialmente sí, porque esto es una ley que le prohíbe, se lo puede. Diputado de la Carrera. Señor presidente, es que aquí estamos regulando a las casas de juego, pero los efectos colaterales de regulación no puede, por ejemplo, desfinanciar, por ejemplo, la pauta en una radio, en un canal de televisión, o el mismo club deportivo, el cual financia. Ellos no son responsables de la falta, y aquí pasarían a ser corresponsables de una falta y se generaría un problema legal entre ellos, porque por un impedimento un tercero se genera un incumplimiento, ese incumplimiento genera un déficit de caja, y ese déficit de caja tiene consecuencias en la operación del que firmó de buena fe un contrato con ellos. No, yo creo que las multas tienen que ser monetarias, no pueden ser, o sea, porque nos guste mucho, que esa sanción les duela, pero en el fondo hay que ver los efectos colaterales. Perfecto. ¿Cómo votamos? ¿Necesita explicar más? Sí, no está claro, ya está claro. Sí, diputado Lavín. Claro, pero es que en ese sentido el Ejecutivo dijo estar de acuerdo con la indicación. Yo también estoy de acuerdo con la indicación, pero ¿cómo podemos hacer quizás a través del reglamento de poder ordenar esto y que no afecte en el fondo también cuando existan contratos ya existentes? Nosotros entendemos. Sí. Nosotros entendemos que si esto se aprueba, efectivamente, al ocurrir la sanción y no poder hacer publicidad por un plazo de un año, en la práctica, ese contrato queda suspendido por fuerza mayor, que es la aplicación de esta sanción. Entonces, efectivamente, con quien tiene el contrato va a dejar de cumplirlo, y se tendrá que reestructurar después del año, etcétera. Eventualmente, porque estamos de acuerdo, porque si es que efectivamente la plataforma está operando mal y se constata, además aquí estamos hablando de faltas gravísimas, probablemente no es adecuado que haga esa publicidad. Por eso decimos que estamos de acuerdo con la indicación del diputado Bernales, pero no una indicación del Ejecutivo, lo quiero dejar claro, pero no pidieron la opinión, O sea, y perfecto. estamos de acuerdo. Votemos primero la indicación del Ejecutivo y después la del diputado Bernales, diputado Lavín, de la Carrera, perdón. Muchas gracias, presidente. Es que yo creo que nosotros podríamos poner
este castigo de otra forma, porque en el fondo el prohibirle la publicidad o el prohibirle ejecutar los contratos que ya tiene vigente tiene efectos colaterales sobre terceros. Vuelvo a insistir, nos puede gustar mucho, pero es un castigo que daña a terceros que no son culpables. Y prohíbanle la operación entonces, y no la publicidad. Me refiero, ciérranlo, bloqueenlo, no le permitan recaudar apuestas y hacer el negocio durante un tiempo, pero no el contrato de publicidad que afecta a un tercero. O sea, imagínate, yo tengo el contrato de publicidad, pero no puedo recibir apuestas. Eso es mucho más grave, mucho más fuerte, pero igual tengo que cumplir con el contrato de publicidad. Pero ¿por qué vamos a dañar a un tercero? O sea, yo creo que el contrato de publicidad debe cumplirse. Lo que no debe cumplirse, lo que tenemos que hacer es cortar la operación por un tiempo, bajarle la ventana. ¿Qué es lo que se hace cuando se clausura, por ejemplo, un CRM de salud, algún hospital o algún, no sé, establecimiento de alimentación? Pero no, eso no significa que, por ejemplo, si cierran el Doggies no puede hacer publicidad. El Doggies tendrá que cumplir con su contrato publicitario donde los tenga contratados. Diputado Barrera, y después el diputado Matos. Claro, yo no sé cómo se podrá solucionar tal vez ese problema si es que llegara, en el juicio me refiero, no sé si el Ejecutivo nos puede ilustrar más al respecto, pero por ejemplo, si yo soy la empresa que que necesito la publicidad y contrato a un club que se coloque la camiseta con el logo de la empresa de apuesta, uno popular, por ejemplo, Colo-Colo, que lo van a ver No. miles de millones de personas en Chile. Entonces, pero yo soy el que cometo la infracción, por lo tanto a mí me van a castigar y yo no voy a poder decirle al equipo que se coloque ese logo. Sin embargo, la culpa no va a ser del equipo, la culpa es mía. Por lo tanto, yo soy el que tengo que seguir pagando a quien lleva mi logo porque la culpa no es de él, es lo que reclamaría yo si soy el club. O sea, ¿por qué vas a dejar de pagarme el avisaje si tú no puedes avisar? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, creo de que, como decía el diputado Bernales, presidente, a través de su intermedio, creo que eso sí es lo que duele, más que la plata, porque puede que la plata en algún momento ganen tanto estas empresas que la plata va a ser a lo mejor nada, un pelo de la cola, como se dice en términos así coloquiales. Eso, presidente. Gracias. Diputado Matis. Sí, yo creo que esta situación se podría salvar, especificando que si hay contratos vigentes, la suspensión corre a partir del término de ese contrato, o sea, no puede recontratar la publicidad. ¿Por qué no? Diputado diputado de la carrera. Yo insisto, el hecho de que el efecto sea posterior, suponga que se tienen firmado contratos a 5 años, el castigo va a llegar 5 años después. Yo creo que tiene que ver más con la operación que con el contrato de publicidad, insisto. Diputado Bernales. No, yo solo quisiera como pedir como el foco en la sanción a la casa de apuesta, donde si queremos generar en el fondo de nuevo una sanción que les duela, para decirlo como debe ser, tiene que ser en la publicidad. Y efectivamente se están cometiendo esto ante una falta gravísima. ¿Ya? Ante una falta gravísima que puedan en el fondo dejar de publicitar. Si ahí está el negocio. Entonces esa es la propuesta, tan sencillo como aquello. Y si tiene una falta gravísima, no puede estar, me imagino, seguir publicitando en televisión, en radio, porque finalmente, igual como lo decía el diputado Barrera, pagar la multa va a ser nada, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la indicación. Diputado Calixto, después el diputado Matis. Sí, presidente, mire, yo quiero coincidir respecto a lo que dice el diputado de la carrera, porque yo creo que aquí hay un objetivo del Estado, que es la recaudación. O sea, aquí no estamos nosotros aplicando sanciones morales, como para ponernos creativos, digamos, de tanta cosa. Yo creo que aquí dentro de las sanciones se señala claramente la revocación de la licencia. Es decir, si es que efectivamente hay una empresa que incumple, bueno, existe la alternativa de revocar su licencia, que deje de funcionar. Yo creo que eso es la sanción más grave, más compleja, que tendrá que enfrentar. Entonces,
Y yo creo incluso, o sea, aquí el Ejecutivo ha aumentado las multas, me parece muy bien. Yo creo que es una buena cosa y si hay que aumentarla más todavía, bueno, habrá que hacerla. Pero yo creo que esto es lo que va en línea, digamos, está equilibrado el proyecto. El tema de la publicidad, yo creo que efectivamente el tocar a terceros es un problema que nos genera esta propuesta. Bien. Secretario. Sí, Vamos a presidente, ver. dadas las discrepancias sobre la indicación, vamos a someter a votación el artículo 35 con las indicaciones del Ejecutivo en primer término. No sé. Es decir, entendemos aprobado el artículo 35 con las indicaciones del Ejecutivo y luego votamos las indicaciones del diputado Bernales que son compatibles con el texto que queda. Perfecto. Entonces, artículo 35 con las indicaciones del Ejecutivo, diputado Barrera, Solo las indicaciones del Ejecutivo. diputado Bernales, diputado Calisto, diputado de la Carrera, diputado Lavín, diputado Mateson, diputado Pino no está, diputada Baise tampoco, presidente, A favor. diputado Calisto, La indicación de Bernales. no. Diputado Calisto, es el Ejecutivo. artículo 35 con las indicaciones del Ejecutivo. Ah, perfecto. Sí, a favor. Aprobado por unanimidad, presidente. 7 votos. Ahora, antes de votar las indicaciones del diputado Bernales, presidente, si Sí. me permite, Sí, me permito. quisiera, porque no lo escuché o me parece que no se pronunció explícitamente, saber si el Ejecutivo está de acuerdo con aplicar una o más de las siguientes sanciones. O sea, sería una sumatoria. Es una sumatoria de sanciones. No, es una indicación del diputado Bernales para decir que infracciones graves podrá imponerse una o más de las siguientes sanciones. Ya, explico, presidente, por su intermedio. Nosotros habíamos eliminado porque originalmente el artículo decía una o más de las siguientes sanciones. ¿Por qué lo eliminamos? Porque cuando entendemos las siguientes, en ninguna parte dice que no pueden ser copulativas. Y adicionalmente, si uno mira en la revocación de la licencia, dice, para el caso de la sociedad operadora, sanción que podrá aplicarse conjuntamente con las multas establecidas en el 1 y 2 anteriores. Por tanto, para nosotros no era necesario que estuviese dicho explícitamente, porque entendíamos que podían ser aplicadas todas. Sí, lo que pasa es que ahora dice alternativamente. Entonces, no es el mismo efecto alternativamente, porque es una u otra, Claro. que el texto, la letra B dice, infracciones graves, podrá imponerse alternativamente alguna de las siguientes sanciones. Eso quiere decir la una o la otra. Claro, no El una o diputado más. Bernales, en cambio, dice una O más. más. Son dos efectos bien distintos, por eso quisiera yo tener claridad. ¿Votemos ese específicamente? Sí. Ahí, en ese sentido, no tenemos problema en la indicación del diputado Bernales, que pensé que estábamos en la letra C, me confundí. Pido disculpas. Votemos uno más. Votamos separada esta y luego separada la las indicación, suspensiones. Entonces, en votación la indicación del diputado Bernales para agregar, para reemplazar en la letra B, que podrá imponerse una o más de las siguientes sanciones. En votación esa indicación. Sí, diputado Colecto. Sí, lo que pasa es que yo entendí de lo que dice la subsecretaria, de que lo que señala el diputado Bernales está contenido dentro de la indicación del Ejecutivo. Mil disculpas, no, Ya, lo que yo no. señalé era respecto a la letra C, y como no teníamos a la vista la indicación del diputado Fernández, ahora entendí que la indicación del diputado es respecto a la letra B, y ahí nosotros no tenemos esa indicación, decíamos alternativamente. ¿Y el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta entonces del diputado Bernales? No tenemos problemas con su propuesta, porque efectivamente se puede aplicar una o más. Vamos a votar exclusivamente la indicación del diputado Bernales que dice, en ese artículo dice una o más. O sea, que puede sumar más sanciones. Que puede sumar más sanciones. Eso es lo que puede decir. Lo que pasa es que en otra parte dice, claro, indistintamente, uno la entendía, dice en la otra. Diputado Bernales. Diputado Hernández, ¿no retira su indicación?
¿No? Perfecto, vamos a votar entonces. Sí, en votación Sí. no hay Bueno, oposición del Ejecutivo. En votación, votación. entonces, para ser explícito, quedará la letra B. Infracciones graves, podrá imponerse una o más de las siguientes sanciones. Eso es lo que vamos a votar. Diputado Barrera, diputado Bernales, diputado Calisto. Presidente, mire, yo voy a votar a favor, porque o sea, me parece bien, digamos, que se apliquen sanciones cuando hay situaciones irregulares, en fin, que se infrinja la ley, pero eh, mi pregunta va al Ejecutivo más bien para que estas indicaciones no afecten la armonía del texto. Por eso hago las consultas, ¿ya? Pero si el Ejecutivo dice que sí, si queda más armónico, perfecto, voto a favor. Diputado de la Carrera. Abstención. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputado Pino. No está. Diputado Presidente. Sí, tampoco va a quedar muy armónico, según que me abstengo. Sin embargo, resulta aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra. Aprobada la indicación del diputado Bernales. 3 abstenciones, perdón. La otra indicación del diputado. Ahora votamos 2 indicaciones más del diputado. Son perfectamente compatibles. Al artículo 35, él propone agregar 12 infracciones más. La prohibición, corrijo, 2 sanciones más. La prohibición de publicitar por el plazo de 6 meses en uno de los eventos, y en el otro evento, en la letra C, la prohibición de publicitar por el plazo de 1 año. En votación, ¿perdón? Sí. Ambas indicaciones del diputado Bernales. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputado Presidente. En contra. Y diputado Calisto. Rechazadas ambas indicaciones, presidente, por falta de votos. Bien, pasamos, presidente, al artículo 36. Aquí hay una indicación suya, presidente. Sí, Y de la diputada la consensuamos con el Ejecutivo. Y queda resuelto. Sí. Entonces vamos a ir viendo las indicaciones del Ejecutivo. El artículo 36 establece que para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias. Entonces se trata de circunstancias a considerar. A, la entidad del daño causado a la fe pública y o a los usuarios. B, el número de personas que se pudiera ver afectada. C, el beneficio económico obtenido producto de la infracción. Y en la letra D hay una indicación para borrar la primera parte. La segunda parte. La segunda parte. La letra D quedaría entonces la conducta anterior del la infractor. conducta anterior del infractor. Se elimina todo esto. Luego, letra E, la capacidad económica del infractor. Letra F, las sanciones aplicadas con anterioridad por la superintendencia respecto a las mismas infracciones. Letra G, la colaboración efectiva prestada por el infractor durante el procedimiento sancionatorio. Aquí el Ejecutivo propone intercalar el siguiente inciso segundo. Perdón, corrijo, es el inciso tercero. El inciso segundo dice: en caso de reincidencia en un mismo tipo de infracción, dentro de un periodo no superior a 3 años, las multas podrán duplicarse. Y, nuevo inciso tercero, serán responsables del oportuno pago de la multa los infractores y, tratándose de las sociedades operadoras subsidiariamente, sus directores, gerentes y apoderados, siempre que tengan facultades generales de administración, y sus beneficiarios finales. Ese es todo el artículo 36. En votación.
En votación, Ejecutivo. Sí, está en votación. ¿Votación? en votación, Tan- el artículo 36 con las indicaciones del Ejecutivo a las que se ha dado lectura. Perdón, corrijo, artículo 36, sí, bien, bien, bien. Artículo 36, con las indicaciones que ya se leyeron. Diputado Barrera, diputado Bernales, diputado Calisto, diputado de la Carrera, A favor. diputado Lavín, diputado Matheson, presidente, A favor. aprobado por unanimidad de 7 votos a favor. Vamos al artículo 37, que es el último de este párrafo. Sí, porque está comprendida por la del Ejecutivo. El artículo 37, con una única indicación simple del Ejecutivo, que es en estricto rigor de solamente gramatical. Dice, si las infracciones establecidas en los artículos precedentes fueren constitutivas de crimen o simple delito, serán sancionadas por el tribunal con competencia penal respectivo, con la pena correspondiente al respectivo crimen o simple delito, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, y ahí está la indicación, contempladas en la presente ley. Ok, o sea, No un me cambio de parece mala. administrativa por administrativas. Sí, ¿Sí? era una cosa Bueno, gramatical. ¿por aprobar? ¿Con unánime? ¿Sí? Diputado Barrera. No, porque lo consensuamos Se con el retiró. Ejecutivo antes y quedó subsumida. Sí, disculpe, no se explicitó ese aviso, Sí, correcto, presidente, lo conversamos entre nosotros, pero no, Sí, no sí. lo dijimos. Perfecto, ¿por aprobar Sí. entonces? Listo. Misma votación anterior. 7 votos a favor. Cambiamos, presidente, de párrafo dentro de este título que estamos viendo. Tenemos tiempo de las sanciones penales. El artículo 38 tiene por parte del Ejecutivo una sanción, una indicación, sustitutiva. Por lo tanto, voy a leer el texto alternativo que propone el Ejecutivo. Este sería el aprobar. Artículo 38. El que creare una cuenta de usuario para desarrollar apuestas en línea con información falsa acerca de su identidad o vulnerando los mecanismos de resguardo para la comprobación de la misma, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Con la misma pena se sancionará a quien use una cuenta ajena y a quien facilite su propia cuenta a terceros. Y si yo tengo una cuenta, soy usuario de esa cuenta. Si yo se la presto a alguien que está al lado mío, porque no, es un tema que no es responsabilidad mía, o responsabilidad de... Claro, porque va a utilizar mi cuenta, pero al no tener crédito, no sé si efectivamente va para qué lado va esto. Claro, ¿cómo compruebas además, digamos, de que no soy yo, digamos, si yo para tener todas las claves que yo le presté, digamos? Diputado Levin. Yo coincido, presidente, en que puede ser fácil de comprobar o de determinar, pero me parece que en principio está bien. Que una persona pueda crear una cuenta para su uso personal. Eso entiendo que es el sentido. Que no existan después tráficos de cuenta, que se arrienden cuentas. Eso es lo que va a prohibir. O sea, si yo tengo una cuenta y va a apostar mi hijo en esa cuenta también, no creo que haya problema, pero en principio creo que esto está bien. Sí, habría problema. No, depende de la edad del hijo, diputado. Depende. Claro. No, a ver, aquí lo que se busca en este artículo se trabajó primero, para dejarlo en contexto, con el Ministerio Público, con la Superintendencia, con la SECPRE y con el Ministerio de Justicia. Y se ajustó la redacción al catálogo de los delitos contemplados en este proyecto de ley, ajustando sus redacciones, incluyendo también nueva hipótesis. El tipo penal que había previamente, porque no sé si leyeron lo que venía de antes, porque había efectivamente un artículo 38 previo que decía el que, vulnerando los mecanismos de resguardo dispuestos para la comprobación de la identidad de un usuario, crear una cuenta de usuario para desarrollar apuestas en la plataforma, será sancionado con pena de presidio menor en su grado
mínimo y una multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Con esta misma pena se sancionará a quien utilizare una cuenta ajena sin la autorización de su titular. Por tanto, esto de alguna forma en el espíritu venía capturado en el proyecto del Ejecutivo anterior, del gobierno anterior. Pero nos parecía que necesitaba una redacción distinta porque se podría entender que autorizar la utilización de la cuenta propia a tercero, lo cual no es admisible, porque cada persona, que está regulado más adelante también en este proyecto de ley, tiene que crear su propia cuenta. Entonces no necesito yo prestarle la cuenta a otro, salvo que ese otro, por ejemplo, no cumpla con los requisitos para crear una cuenta. Por ejemplo, ustedes mismos votaron que no se podía crear una cuenta a una persona que estaba en la cárcel. Imagínense, no lo aprobaron, de hecho lo aprobaron. Sí, lo aprobaron. Entonces, por eso, solo para dar un ejemplo de que hay personas que no pueden crear cuentas porque son menores de edad o porque ya están, habiendo cometido un delito, están presos. Entonces aquí se podría prestar para que yo le preste una cuenta a esa misma persona que está encarcelada, y eso es lo que queremos evitar, entre otras cosas. Ok, en votación entonces. En votación entonces el artículo 38 en la versión sustitutiva del Ejecutivo. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Presidente. A favor. Unánime. 7 votos a favor. Continuamos, presidente. El artículo 39, al igual que el anterior, tiene una indicación sustitutiva integral del Ejecutivo. Por lo tanto, voy a dar lectura al texto nuevo propuesto por el Ejecutivo y, de paso, aviso que de aprobarse esa indicación sustitutiva no es necesario votar las parlamentarias. No es procedente, digamos, porque se elimina la frase que ahí se aludía. Artículo 39. El que altere o modifique algún objeto de apuesta en sus mecanismos de obtención de resultados, afectando la calidad de futuro, incierto o desconocido del mismo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 15 a 20 unidades tributarias mensuales. Si se hubiere pagado el premio como consecuencia de la perpetración de los hechos previstos en el inciso anterior, se estará a las penas de presidio dispuestas en el artículo 467 del Código Penal, entendiéndose como el motivo defraudado el valor del premio pagado, salvo que el valor del premio pagado fuere menor a 4 unidades tributarias mensuales, caso en el cual se aplicará la pena prevista en el inciso primero. En cualquier caso, se aplicará además la pena de multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. El que apostare u obtuviere un premio de una apuesta a sabiendas de que se ha alterado o modificado su objeto, afectando la calidad de futuro, incierto o desconocido del mismo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 15 unidades tributarias mensuales. Diputado de la Carrera. Muchas gracias, presidente. Es que como el tenor original era todo aquel que a través de cualquier acción altere o modifique algún objeto de la apuesta, afectando los algoritmos, no sé cómo eso queda traspasado acá, porque yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que una persona, si encuentra un algoritmo para ganarle la casa de apuesta, válido sea. No me genera ningún problema. No es martingala. Un gallo que matemáticamente sea capaz de arbitrar entre varias casas de apuestas, está haciendo su pega, está yendo en contra de la casa de apuestas y está encontrando, si la casa de apuestas no es eficiente en la administración de las probabilidades y hay alguien que encuentra una manera de ganarle las probabilidades, no lo encuentro que está malo. Entonces no sé cómo este nuevo redacción afecta al que le ganare a la casa de la apuesta, porque fue capaz de encontrar un algoritmo matemático que, haciéndolo correr riesgo, le permite sacar una ventaja. ¿Subsecretario? A ver, efectivamente en lo que estaba previamente propuesto podría haber pasado lo que dice el diputado en la Carrera. Por eso mismo lo sacamos, porque aquí no estamos hablando de los algoritmos. Si usted se fija,
Ahora ya no se habla de los algoritmos, que sí estaba en el artículo previamente propuesto por el Ejecutivo anterior en el artículo 39. Nosotros lo que estamos diciendo es que el que altere o modifique algún objeto apuesta en sus mecanismos de obtención de resultados, afectando la calidad del futuro incierto, desconocido el mismo, será sancionado con una pena de presidio. Ahora, lo que nosotros entendemos que de esta forma se simplifica la descripción del tipo que abarque a todo tipo de situaciones que afecten la calidad del futuro incierto y desconocido de la apuesta, pero no es respecto de sí mismo, es respecto de tercero. Por ejemplo, pero no es que yo, o sea, si yo para mí mismo efectivamente soy un matemático que hago un modelo de predicción de algo y le achunto, eso no se está prohibiendo acá porque es para su propio beneficio. Distinto es que yo, con lo que decida hacer, afecte al resto de los jugadores. Eso es lo que estamos señalando acá. Sí, diputado. Aclarar algo, es que no todas las casas de apuesta ofrecen los mismos diferenciales o premios en la apuesta. Por ejemplo, uno pagan 3,1 a veces, otro pagan 3,2 veces. ¿Por qué no lo hacen? Porque la información no es perfecta y porque tienen una apreciación distinta de la realidad unos que otros. Entonces, efectivamente, si uno hace un algoritmo buscando lo que pagan distintas casas de apuesta, puede encontrar oportunidades de... Y me queda claro ahora que esto no quedó grabado como un delito, sino que está bien. Entonces, yo voy a apoyar eso. ¿Votación? Sí. Parece. En votación, el artículo 39 en la versión sustitutiva del Ejecutivo. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Baize. Presidente. Por favor. Con 8 votos a favor, es aprobado por unanimidad, presidente. Vamos a llegar al título quinto. Ahí vamos. No es necesario porque se sustituyó el artículo. Vamos al artículo 40, presidente, que al igual que los dos anteriores, tiene una versión sustitutiva por parte del Ejecutivo. Voy a dar lectura a la indicación. ¿Cuál sería el artículo 40 a aprobar? Sí. Artículo 40. El que, con ánimo de lucro y sin contar con la autorización establecida en la presente ley, desarrollare o explotare una plataforma de apuestas en línea que opere o funcione en Chile, será sancionado con una pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 11 a 200 unidades tributarias mensuales. Por la misma pena, será sancionado quien obtuviera la autorización para operar una plataforma de apuestas en línea mediante coacción, cohecho o engaño. ¿Diputados? Diputado Calisto. Mire, yo tengo una duda respecto de este artículo y quería preguntarle a la subsecretaria, porque ¿qué pasa con las actuales casas de apuesta? Las que están en la plataforma hoy día, que son ilegales y que dice que sin contar con autorización establecida en la presente ley, desarrolle o explotar una plataforma de apuesta en línea que opere o funcione en Chile. O sea, ¿va a haber alguna marcha blanca? Porque ¿cuánto tiempo dura que esta casa se regularice? Esto es lo permanente. Lo que usted está hablando es el transitorio, que quedamos de votarlo. ¿Se acuerda que quedamos pendientes de votación todavía? Lo pasamos. Pero no será bueno dejar. Perdón, subsecretaria. Lo que pasa es que hay dos artículos que quedaron pendientes de esta discusión. 3, para ser más preciso. El artículo 13, que creo que es más relevante que para lo que está levantando el diputado Calisto de lo que aquí se habla que son las sanciones. Porque el artículo 13 lo que decía era que para que yo pudiese postular y pedir una autorización para operar, tendría que comprobarse que no haya operado de manera ilegal previamente. Y como ese artículo 13, que es la solicitud para operar legalmente, que hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos no haber operado ilegalmente previamente, se concatena con el artículo transitorio, que es para las plataformas que actualmente están en operación. Esos dos hoy día los dejamos pendientes.
Nos parece que respecto de este artículo que da cuenta de las sanciones no es necesario porque, insisto, esto va a ser en régimen una vez que ya entre a operar posterior al artículo transitorio. Lo mismo pensábamos del 13, pero en ese momento acordamos que íbamos a dejar pendiente el 13 porque ese es mucho más explícito en relación a cómo yo puedo ir a pedir a la superintendencia que me deje operar de manera legal. Y uno de los requisitos era no haber operado ilegalmente antes en el país. Por eso está pendiente el 13 y el transitorio. Así es. Y este no nos parece que sea necesario dejarlo pendiente también. Diputado Cali. Solamente por curiosidad, porque yo sé que lo vamos a ver en el transitorio, pero ¿cuánto ve el Ejecutivo el plazo, digamos, de que una casa de apuestas que hoy día funciona para que se regularice? ¿Cuánto tiempo estaría? Todavía no está 6 meses. diputado. O sea, Actualmente, en el transitorio que propusimos, diputado, por su intermedio, presidente, son 12 meses. O sea, tendrían que dejar de operar por 12 meses. Pero eso es lo que está pendiente de discusión y que proponemos hacer una mesa de trabajo explícita para aquello. Sí. Perdón. En votación. En votación, presidente, el artículo 40 en la versión sustitutiva del Ejecutivo. Diputado Barrera, diputado Bernales, diputado Calisto, diputado de la Carrera, diputado Matheson, diputada Baise, presidente, A favor. diputado Calisto, Falta. diputado Lavín, perdón, lo omití, discúlpeme. Aprobado por unanimidad, presidente. 8 votos a favor. A continuación, el Ejecutivo propone agregar, o más bien intercalar, al final de este título que estamos viendo, 2 nuevos artículos, que serían el artículo 41 y 42. Como esta es una indicación única, donde incorpora ambos artículos, voy a dar lectura consecutiva a los dos y vamos a votar los dos al mismo tiempo. Ok, perfecto. Artículo 41. El que obstruya la fiscalización de la superintendencia entregando información falsa será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Si la entrega de información falsa se hiciere para obtener la autorización para una plataforma de apuestas en línea, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Y artículo 42. El que, con ánimo de lucro, promoviere o participare en la publicidad de una plataforma de apuestas en línea que no contare con autorización para operar en Chile, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. En votación. Conjunto, o sea, los dos juntos. Corresponden a una indicación única del Ejecutivo que incorpora ambos. Entendemos que por una razón lógica tienen que ir juntos. Se votan ambos artículos, Ambos presidente. artículos. Sí. En votación, secretario. En votación, artículos 41 y 42 nuevos del Ejecutivo. Indicación del Ejecutivo. Diputado Barrera. Sí, diputado Barrera. ¿Por qué tan baja la multa? Se supone, por ejemplo, alguien que entregue información falsa para obtener los permisos puede dar paso a un fraude, pero tremendo, si es que obtiene el permiso. En cambio, con multas anteriores que van hasta las 200, hasta las 2000 unidades tributarias mensuales, y acá son 30. ¿Por qué esa consideración con esos delincuentes? Subsecretaria. Eso, presidente. Por su intermedio, presidente, la verdad es que consideramos que no es menor porque tiene una pena de presidio. Entonces, y no son necesariamente sustitutivas ambas dos. Puede ser por presidio y además la multa. Es I, no es O. Claro. Claro. Es I, no es O. En votación, secretario. En votación, en consecuencia, los artículos 41 y 42 nuevos. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Baise. Yo me voy a abstener.
que puede ser presidio mayor incluso. Aquí la subsecretaria me decía una explicación, pero abstención. Y presidente, A favor. aprobado, presidente, con 7 votos y una abstención. Más de la mitad. Vamos, Presidente. nos quedan 20 artículos más o menos para terminarlo. Terminamos con esto el título cuarto del texto legal, presidente. Sí, tenemos temas en sala importantes, vamos a dejarlo hasta acá. Yo espero la próxima semana ya que lo despachemos, subsecretaria, porque vamos a darle fuerte. Creo que ya llevamos más de la mitad del proyecto, así que les agradezco, subsecretaria. No sé si desean que generemos una mesa previa con algunos de los asesores de ustedes para trabajar el artículo 13 y el transitorio. Si es Sería que bueno. usted espera Sería llegar bueno. al final la próxima Sería semana, bueno, tenemos sería que bueno, despejar sería eso. bueno. Sería bueno. Con eso del plazo Sí. Sí, le hacen llegar a la Secretaría a aquellas personas que pueden participar, ¿cierto? Con prontitud para formar y empezar a redactar esa parte. Muchas gracias a ustedes. Bien, habiéndose cumplido el tiempo, se levanta la sesión.